Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este conversatorio virtual hasta encontrar las mujeres periodistas desaparecidas, organizado por CIMAC, y donde tenemos el honor de tener a unas excelentes expositoras con mucha experiencia en la materia, en estos tiempos difíciles donde precisamente hace unos días nos enteramos que en el país llegamos a los 100,000 desaparecidos. En el caso de los periodistas, Reporteros Sin Fronteras nos indica que desde 2018 hay 21 periodistas desaparecidas. Artículo 19 para el 2021 contabiliza 21 periodistas desaparecidas entre hombres y mujeres. Y Comunicación e Información de la Mujer al año 2020, 10 mujeres desaparecidas. Es un hecho trágico, es un hecho que se incrusta en esta inseguridad que estamos viviendo en México y en el que hoy vamos a reflexionar y esperamos la participación no solo de nuestras expositoras, sino también de quienes nos acompañan. Presento a mis compañeras: Charo Arteta, licenciada en Comunicación en la UNAM, máster de Periodismo en la Escuela del País en España y el Diplomado de Periodismo de Investigación del Cine. Periodista desde el 2008, ha trabajado en medios como Reforma, el portal de CNN en México y Animal Político, y colaboradora con la iniciativa Spotlight de la ONU para erradicar precisamente la violencia de género. También nos acompaña Dalia Sousa, licenciada en Periodismo y maestra en Gestión y Desarrollo Social por la Universidad de Guadalajara. Como periodista se ha especializado en temas de derechos humanos, migración, desaparición de personas y resistencias feministas. Actualmente se desempeña como reportera y jefa de información del sitio de periodismo independiente Zona Docs. Y también nos acompaña quien no necesita presentación, pero lo vamos a hacer, Balbina Flores. Ha colaborado con varios medios de comunicación, entre ellos la revista Zócalo, el periódico Eje Central, Norte de Juárez, Plumas Libres de Veracruz y Río 12, entre otros. En el 2002 se incorporó como corresponsal de Reporteros Sin Fronteras y en 2017 fue nombrada como la representante oficial función que desempeña hasta la fecha. También Patricia Monreal ejerce el periodismo desde 1996 en Michoacán, donde ha elaborado y colaborado en diferentes medios de comunicación y proyectos independientes, tanto en investigación como reportera, editora, columnista, caricaturista e ilustradora. Ha publicado en diversos medios nacionales y es coautora del libro Los Gritos de Morelia, Memoria del Terrorismo en Michoacán. Colaboró en el proyecto Impunidad del IPIS UNESCO con la investigación Las pistas no investigadas de la desaparición y asesinato de Salvador Adame. Bienvenidas a todas ellas y vamos a iniciar. Les explico un poco la mecánica. Vamos a empezar con una batería de preguntas y cada una de ustedes tendrá 7 minutos para elaborar sobre el tema. Les adelanto las preguntas. ¿Qué sucede con la desaparición de las mujeres en México? ¿A qué nos enfrentamos en materia de riesgo, búsqueda y acceso a la justicia y la verdad? ¿Cuál es la respuesta de las autoridades? En los casos de mujeres de periodistas desaparecidas, ¿se vincula con su ejercicio periodístico? Y tenemos el honor de empezar con Charo Arteta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Pues bueno, nos han pedido empezar también hablando un poco del contexto general de la desaparición de mujeres en México. Ya mis compañeras entraron más a fondo en el tema de mujeres periodistas. Y bueno, como mencionaba Adela, justo en la semana en la que llegamos a la horrible cifra de 100,000 desaparecidos, y aunque una cifra no puede no ser nada, porque aunque así fueran 10, sería una tragedia, serían 10 tragedias y 10 familias destruidas, pues sí es muy importante analizar los datos porque nos dan pistas. Y bueno, es lo que yo pues me especialicé un poco, o bueno, hice una investigación. Dalia tiene más experiencia en Jalisco, por ejemplo, Patricia en Michoacán. Yo les voy a hablar de un análisis que hice el año pasado sobre todo lo que son las cifras de desaparición en México, que es muy importante porque antes no se tenían como estas bases de datos, solo se sabían los números. Data Cívica intentó hacer como un vaciado, y en 2019 por primera vez se liberó una base de datos donde entonces ya pudimos ver como toda la película, ¿no? Y entonces
yo como periodista feminista, pues lo primero que hice fue preguntarme, ¿y habrá diferencia entre la desaparición de hombres y mujeres, como en estos patrones? Y ahí fue donde empecé a encontrar que sí. Poco a poco se ha venido hablando cada vez más de esto, pero antes pues como que solo se arrojaba el dato general, ¿no? Solamente se asociaba con un tema de pues narcotráfico, desaparición forzada, lo que pasa en el norte. Y al empezar yo a buscar como caso por caso, empiezas a encontrar diferencias que son como muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quiero decir es eh, de los 100,000 desaparecidos que hay actualmente, aproximadamente 25,000 son mujeres. Entonces ahí decimos, bueno, son el 25%, ¿no? Hay más desaparición de hombres. Y sin embargo, esta tendencia ha cambiado. A principios de la década pasada, por ahí del 2000, las mujeres eran 20%. En el 2017, que se pone muy duro todo, sube como a este 25-26%. Y si ya vemos la cifra del año pasado es 29%, y ahorita en lo que llevamos del año ya supera el 30%, ¿no? Digo, no quiero usar las cifras más recientes porque cambia mucho el tema de desaparición, pero estamos viendo que sí hay un problema de que se está volviendo una forma de violencia contra las mujeres cada vez más común, ¿no? Particularmente también si vemos algunos estados, como Nuevo León, que es el que ahorita está en el ojo del huracán, pues lleva 3 años totalmente de su vida, ¿no? Michoacán me parece que es otro de los que está en la misma situación. Entonces, bueno, empezando a ver lo que les decía, la diferencia de qué pasa con hombres y con mujeres, pues justo al entrar en los estados vemos que no todo es igual, porque mientras, a ver, hay 5 estados que concentran la mitad de desaparición de mujeres, que son Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Puebla. Pero ahí empezamos también con las diferencias, mientras que, por ejemplo, en Tamaulipas, en Jalisco, el porcentaje de hombres es todavía muy alto. En el Estado de México y en Puebla las mujeres desaparecidas son más del 40%. Entonces, eso ya es un primer foco rojo, un indicador que dice, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Y vemos, pues, digo, hay dos teorías sobre todo que tiene que ver con el corredor de trata de personas en el centro del país y con todo lo que es violencia contra las mujeres, que sabemos que es más fuerte en lugares como el Estado de México, ¿no? Que justamente tiene dos alertas de género. Nuevo León anda ahí como en el medio. Y por ejemplo, el Estado de México, solamente en el Estado de México se concentran el 14% de las mujeres que no son localizadas en este país, ¿no? Entonces pues es altísimo. Bueno, la otra diferencia muy evidente que se encuentra al revisar este tema de las cifras es que la desaparición de mujeres se concentra en menores de edad. Y eso también pues nos hace cambiar un poco el foco de cuáles son las posibles explicaciones, porque entre hombres son de 20, 25 años, por ejemplo, ¿no? Está más extendido, pero bueno, 25 años es como el pico, digamos, y nuevamente pues nos lleva a pensar una asociación con narcotráfico, con crimen organizado, y sin embargo en mujeres son chavitas de 17, 15 años, ¿no? Entonces ahí uno dice, ¿qué está pasando? Digo, también, ahorita voy a hablar más de eso después, pero también hay que distinguir entre lo que son los reportes de desaparición que se levantan y luego las que permanecen como desaparecidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también el reporte de adolescentes desaparecidas es 3 veces mayor en mujeres que en hombres. O sea, es altísimo, ¿no? Yo saqué la cifra de que cada día se reportaba la desaparición de 9 niñas, bueno, 9 niñas, sí, 9 adolescentes entre 12 y 17 años diario, ¿no? Entonces, la mayoría aparecen con vida, pero pues, ¿qué está pasando también ahí con eso? Y entonces, bueno, ahora sí quiero entrar un poco a lo que son las teorías que se manejan sobre qué es lo que pasa. Una de las hipótesis es, como ya les decía, pues trata de personas, ¿no? Y por eso es que las buscan más jóvenes, porque, bueno, por una cuestión de mercado terrible, y otra es porque también es más fácil engancharlas, ¿no? Engancharlas a través de internet, a través de un enamoramiento, este tipo de cuestiones. Pero otra de las hipótesis, y creo que es la que nos lleva también a pensar en qué pasa con las mujeres periodistas que han desaparecido, hay dos. Una es que también se dice que la desaparición de mujeres es la antesala del feminicidio, es decir, una desaparición probablemente es un asesinato con un cuerpo que fue escondido, ¿no? Y pues tenemos ejemplos terribles. El año pasado pasó lo de este hombre al que llamaron el monstruo de Atizapán, ¿no? Y claro, se sospechaba, o bueno, se encontraron cosas de más de 20 mujeres en su sótano, y dices, pues claro, porque si mató a una, pero logró esconderla y nadie la estaba buscando,
pues fue y mató a otra, y hizo lo mismo, y nadie la estaba buscando, y empezó a matar a otra, y hasta llegar a 20, ¿no? O a más de 20 posiblemente, no sé, al final no se aclaró eso, pero esa es una de las cuestiones, ¿no? Y de hecho también en este reporteo en el Estado de México, un día en la célula de búsqueda de Nezahualcóyotl me decían, es que lo peor es que a veces son los mismos feminicidas los que vienen aquí a reportar que su esposa está desaparecida, ¿no? Y bueno, la segunda hipótesis también tiene que ver con violencia, es cuando ellas mismas huyen. Y por eso hay muchas que son encontradas con vida. Pero ¿de qué están huyendo? ¿No? ¿Por qué no quieren ser encontradas? Pues porque probablemente están viviendo una situación de violencia en su casa, ¿no? Eso tiene que ver tanto con adolescentes que quizá huyen porque hay un padrastro que abusa de ellas, entonces claro que se fueron y no se reportaron con su familia porque están hartas de soportar eso, o mujeres adultas que eso, que viven una relación violenta y mejor se van. Y uno de los casos, por ejemplo, bueno, encontré en 2012 hubo una reportera de Coahuila que primero se reportó desaparecida. Y claro, como sí se hizo un poco de ruido, ella misma a las 2 semanas les dijo, ¿saben qué? Es que yo me fui, pero pues porque tenía amenazas, porque estaba en riesgo mi vida, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión a considerar cuando es que ellas mismas desaparecen porque están huyendo de algo. Muchísimas gracias, Itzaro, por tu participación terrible en la información de que el 25% de los desaparecidos en este país sean mujeres y más terrible lo que está sucediendo con los adolescentes. A continuación tenemos la participación de Dalia Souza. Dalia, adelante, tienes 7 minutos. Muchísimas gracias por el espacio. Yo la verdad es que escribí algo porque estos temas son sumamente complejos, ¿no? Y en este momento de la vida es abrumador tener la posibilidad y la capacidad, ¿no? Más bien la capacidad de poder externar todo esto. Y bueno, arranco diciéndoles que cuando una persona es desaparecida y el Estado no busca a quienes cometieron este delito, nos dicen las familias buscadoras, el mensaje generalizado es de impunidad absoluta. Cuando una mujer periodista es desaparecida y el Estado no hace nada para traerla de regreso y tampoco registra y reconoce que ha sido víctima de este crimen de lesa humanidad, simbólicamente envía también un mensaje aleccionador muy potente a nivel gremial, en el gremio, y social. Y es que más periodistas pueden ser desaparecidas sin que exista consecuencia alguna para quienes son responsables. Por lo tanto, podrían seguir siendo desaparecidas y también, por supuesto, que han logrado silenciar nuestra voz, nuestro nombre y nuestra existencia. Advierto lo anterior porque si bien nos ha dicho CIMAC, nos lo ha compartido recientemente, estamos hablando de 20 periodistas desaparecidas en México desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico. El Estado mexicano nos sigue debiendo su presencia con vida y la documentación de sus casos y sus nombres. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, oficialmente solo 10 periodistas han sido víctimas de una desaparición en México. 10 colegas varones y solo una colega mujer. Michoacán es el estado con más casos, de acuerdo con su base de datos son 3, le sigue Sonora y Guerrero con 2, y luego Guanajuato, Estado de México y Tamaulipas con 1 respectivamente. Y la respuesta a la pregunta ¿por qué sucede esto? Podría acercarse desde mi opinión, desde la experiencia, por supuesto, de las familias y el caminar, a 2 situaciones posibles. Una es que las autoridades dentro de los estados, dentro de las entidades, ignoran intencionalmente que están obligadas a hacer el registro puntual de los casos de personas desaparecidas que por su labor de defensa o su profesión han sido víctimas de este delito. De ahí quizá que no estén en los registros. Y 2, que simplemente cuando sus familias acuden a interponer la denuncia por su desaparición, como sucede en los casos de homicidios de personas periodistas, las autoridades desestiman su profesión, no vinculan el delito con su labor, con las investigaciones que estaban realizando en ese momento, responsabilizan a la víctima o intimidan a sus seres queridos diciéndoles que está de más insistir, que está de más hacer público el caso, porque tal vez podrían ponerles en riesgo. Mejor no denuncie, no le vaya a pasar algo, no publiquemos la ficha, porque así menos le encontraremos, ¿no? Algunos de los discursos que suelen ser reiterados para las familias buscadoras. Cuando, idealmente, sabemos la desaparición de mujer, además
periodista obliga al Estado mexicano en sus 3 órdenes de gobierno y a través de estructuras tan probadamente ineficientes, pero obligadas, a realizar una búsqueda no solo reconociendo que su labor agrava las condiciones que rodean el delito del que es víctima, sino advirtiendo su condición de género, el hecho de ser una mujer periodista y que por lo tanto tienen de frente una desaparición con características multifactoriales que multiplican a su vez los riesgos en los que se encuentra o puede encontrarse la víctima. La invisibilización de los casos de mujeres periodistas desaparecidas y su no registro condiciona, por supuesto, su búsqueda, ¿no? Estamos siendo testigos de ello. Postergar también el camino doloroso en el que son obligadas a vivir sus familias, sus parejas, sus hijos, sus padres, sus madres, que también son mujeres. Y de nuevo envía un mensaje desesperanzador. No nos importan y pueden seguir siendo desaparecidas sin que exista consecuencia alguna. Por supuesto, también es fundamental advertir que todos estos crímenes, y lo decía Icharo, están acompañados de prácticas violentas, machistas, misóginas y feminicidas, que han ocultado en algunos casos, como lo han denunciado las organizaciones, como lo han dicho las propias instituciones, órganos, áreas de búsqueda, la comisión de otros delitos, además de la desaparición, como la violencia sexual, el feminicidio, los crímenes de odio, violencias extremas, como también ha clasificado en su más reciente boletín CIMAR. ¿Cuántas veces hemos escuchado fue desaparecida y localizada sin vida? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? De aquí que la deuda y el reto más imperante sea la búsqueda inmediata, pero sobre todo la búsqueda colectiva e incesante. Y es que si ellas, si nosotras no estamos aquí para contar o informar sobre las desapariciones, sobre nuestra propia desaparición, ¿quién lo hará? Incluso pienso, ¿quién querría, y lo digo por las nuevas generaciones, dedicarse a esta profesión si nos matan, si nos desaparecen? Y hasta quién querría, y lo digo por nosotras que estamos aquí, seguir de pie para investigar, escribir, informar, reportear. Porque lo hemos escuchado y lo hemos aprendido de las consignas feministas. Queremos ser libres y no valientes, al salir a las calles, al ejercer nuestra profesión. No estamos dispuestas a dejar nuestra más grande pasión. No estamos dispuestas a dejar de escribir, no estamos dispuestas a callar, no estamos dispuestas a ser cómplices del silencio, del miedo, de la desesperanza. Pero tampoco estamos dispuestas a hacerlo solas, y este es un llamado colectivo a que no nos dejen, que sigamos siendo desaparecidas. Y con esto termino mi primera intervención. Les dejo el espacio. Gracias. Muchas gracias a ti, Dalia. Efectivamente, la ausencia del Estado de Derecho en México deja solas a las mujeres periodistas que por su género están, como bien comentas, pues sujetas a una violencia extrema, una violencia de género, una violencia sexual, y es importante que ante este abandono oficial, los colectivos, las colectivas, nosotros, las periodistas, nos sumemos a esa búsqueda. Y para continuar, tenemos las reflexiones de Balbina. Querida, adelante. Muchas gracias, Adela. Bueno, decir que la situación de la desaparición de periodistas en México, el contexto y los motivos por los que se desaparecen no son tan distintos a los que vive este grueso de los 100,000 desaparecidos en México. En México hay 25 periodistas desaparecidos. Esto de acuerdo al informe reciente que presentamos en noviembre al Comité de Desapariciones Forzadas durante su visita a México, Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica. Es la documentación que tenemos confirmada, sus medios, la fecha en que desaparecieron y el trabajo que realizaban. Entonces, decir que estos 25 periodistas
que se encuentran desaparecidos hasta la fecha, en el 100% de estas desapariciones existe la impunidad. Es decir, ninguno de ellos ha sido localizado. Las investigaciones se encuentran estancadas, si es que no archivadas. Y si algunas de ellas están abiertas es porque no hemos quitado el dedo del renglón junto con sus familiares para que estas investigaciones no pasen al olvido. Porque si en el grueso de los asesinatos de periodistas en México hay una impunidad del más del 92%, en este caso de las y los periodistas hay un 100%. Nadie los busca, nadie investiga, nadie se ocupa de ellos o de ellas. Es decir, son casos que están en el olvido. O sea, es difícil yo siempre que hablo de los periodistas asesinados, hablo de los periodistas desaparecidos. ¿Por qué? Porque la cifra de periodistas asesinados en México es tan alta, más de 150, que los periodistas desaparecidos a veces quedan desaparecidos en nuestros registros, en nuestras acciones, en nuestras manifestaciones, en nuestros informes. Entonces yo siempre he dicho, si a los periodistas, a las periodistas y a los periodistas desaparecidos no los nombramos nosotros, nadie más los va a nombrar, nadie más los va a buscar. Entonces, por ejemplo, en el caso de María Esther Aguilar Casimbe, que es un caso que investigamos desde un principio en Zamora, Michoacán, el caso de Adela en San Luis Potosí, son dos mujeres periodistas que están por cumplir 12 años de desaparecidas. 12 años. Pero más allá del tema de la desaparición, son 12 años de que su familia está en el olvido. Ni las instituciones de búsqueda, ni las instituciones de protección, ni las instituciones de investigación se ocupan de ellos. Es decir, detrás de la desaparición de una periodista o de los periodistas hay un olvido absoluto. Por eso digo que la situación que enfrentan las periodistas desaparecidas no es distinta a la que viven los familiares de desaparecidos en este país. Son hermanas del mismo dolor, son hermanas del mismo olvido, de la misma burocracia, del mismo silencio. Entonces, creo que a nosotros nos corresponde nombrarlos, buscarlos y no olvidarlos. ¿Qué es lo que pasa en las investigaciones? Desde el momento en que se iniciaron las investigaciones en el caso de María Esther Aguilar Casimbe y de Adela, no se estableció como una línea prioritaria la investigación por su labor periodística. Una de las grandes fallas que tienen las fiscalías que investigan estas desapariciones. No se investigó el trabajo que ella realizaba en el caso de María Esther y que había publicado días antes sobre un funcionario de seguridad pública que la había amenazado. ¿Sí? No se investigó. María Esther trabajaba en el periódico Cambio de Michoacán, que hoy está desaparecido, es decir, ya no está operando este medio. Y, digamos, recuerdo que nosotros fuimos 15 días, 20 días después de la desaparición de María Esther en Zamora, Michoacán, a documentar el caso con Michael Connor de CPJ, y había un temor enorme en Zamora. Nadie quería hablar del caso de María Esther. Su familia, logramos hablar con ellos, pero también tenían mucho temor. O sea, ¿por qué María Esther había desaparecido? ¿Por qué había dejado? Porque también hay que decir, o sea, son periodistas que dejaron a sus hijos pequeños, ¿sí? María Esther salió de su casa porque recibió una llamada a cubrir un evento en Zamora, dejando a sus niñas menores solas.
porque iba a regresar en unos minutos. Pero María Esther nunca regresó, ¿sí? Su familia, después, con la que mantenemos contacto a la fecha, digamos, la empezó a buscar y fue a presentar una denuncia al Ministerio Público y le dijeron, no, tienen que pasar 24 horas para que nosotros podamos buscarlo. Y eso pasa con todas las personas desaparecidas. Digamos, en ese entonces no existían protocolos de búsqueda para la desaparición. Entonces, es un problema que enfrentan todas las familias. Es una situación donde no se siguen las líneas de investigación sobre su ejercicio periodístico, no se siguen las investigaciones con los estándares internacionales y se pasa el tiempo. Hoy ellas están por cumplir 12 años y no hay ningún resultado, ningún avance. Muchas gracias, Malvina. Qué terrible saber que es el 100% de impunidad en el caso de las periodistas desaparecidas, de la indolencia de este país y de la revictimización al momento de iniciar una investigación que, como dices, termina estancada o archivada. Ahora tenemos el honor de contar con la participación de Patricia Monreal para que nos haga sus reflexiones en base a las investigaciones que ha realizado. Bienvenida, Patricia, adelante, tiene 7 minutos. Hola, Adela, muchas gracias a CIMAC por la invitación. La intención es hablar un poco del tema también de María Esther, que ya lo abordó en parte Balbina. María Esther fue la primera mujer desaparecida en el contexto de la guerra del narcotráfico. Y bueno, como bien dice Balbina, la situación que priva en el caso de María Esther es de absoluta impunidad. En 2010, a raíz de una serie de movilizaciones que hizo el gremio en Michoacán, se presentó un informe por parte de la entonces Procuraduría General del Estado sobre la situación que priva en las carpetas de investigación de los compañeros desaparecidos y asesinados en Michoacán. Ahí venía el corte que para entonces había sobre la carpeta de investigación del caso de María Esther, en donde, bueno, pues enlistaban las primeras actuaciones, las declaraciones retomadas, las actuaciones, peritajes, etcétera, etcétera. Y al cabo de los años, la Procuraduría General del Estado transitó a ser una fiscalía autónoma en Michoacán, como en muchos estados de la República. A principios de mayo tuvimos ya como colectivo Ni Uno Más una reunión con el fiscal general del estado para que nos entregara el corte del estatus de las investigaciones de los compañeros desaparecidos y asesinados en Michoacán. En el caso de María Esther, nos encontramos que la información actual es mucho más precaria que la que nos proveyeron en 2010. Si acaso son 2 párrafos de la información con que cuenta la Fiscalía actualmente, porque la carpeta de investigación en el caso de María Esther, de acuerdo al reporte de la Fiscalía, permanece en manos de la Fiscalía Regional de Zamora, pues extraviada. Están generando requerimientos para que se las hagan llegar. Y bueno, pues nos llevamos esa terrible sorpresa en el caso de María Esther, como en el resto de los compañeros, donde vemos un retroceso en el caso incluso de las informaciones con que cuenta la autoridad encargada de la investigación. El tema de María Esther es muy relevante en el caso de Michoacán. Tenemos el registro de una compañera asesinada y el caso de María Esther desaparecida. Y en el caso de María Esther, por ser una mujer que en pleno ejercicio de su profesión se da su desaparición en noviembre de 2011, luego de, como ya lo dijo Balbina, una serie de informaciones que ella venía manejando tanto en el Diario de Zamora como en Cambio de Michoacán, sobre temas de seguridad.
Particularmente hizo algunos señalamientos, publicó algunas informaciones relacionadas con este jefe policial en Zamora, que a la larga derivaron en la salida de este funcionario de su cargo. Bueno, este personaje tenía la protección, había tenido el visto bueno para su designación por parte de Genaro García Luna. Entonces, bueno, era una figura de peso a la que las informaciones de lo que hubiera podido parecer un conflicto entre vecinos, en donde, bueno, pues el autoritarismo de la manera en que actuaron la policía municipal en ese entonces devino en que fuera una nota importante. Pero además, María Esther consignó en el contexto de un estado en donde los periodistas, muchos de ellos habían determinado junto con sus medios de comunicación dejar de firmar notas, incluso dejar de publicar notas relacionadas con temas de la delincuencia organizada. Diversos medios, uno de ellos Cambio de Michoacán, pusieron amenazas en cartelones advirtiendo sobre el manejo informativo, y en un contexto de miedo generalizado, pues la valentía de María Esther para seguir consignando las informaciones de lo que sucedía en Zamora, pues sin duda tuvo el terrible desenlace que ahora todos conocemos. Hubo también algunas informaciones que ella publicó sobre algunos cateos en propiedades que se vinculaban con familiares de funcionarios, en donde había aves exóticas y demás. En fin, una serie de informaciones que sin duda la pusieron sobre el ojo del huracán. Y a mí me llama mucho la atención, incluso a nivel de cambio, de Cambio de Michoacán, el tratamiento que le dio a la desaparición, por ejemplo, de María Esther. Cambio de Michoacán todavía vive Cambio, vive a nivel de portal web, ya no como periódico escrito. Cuando desaparece Ramón Ángeles Alpa en Paracho, otro compañero, Cambio de Michoacán dedicó, no recuerdo la cantidad de tiempo, en su primera plana, un espacio con una foto consignando la desaparición de Ramón. Con el caso de María Esther, quienes laborábamos en ese entonces en Cambio de Michoacán, nos enteramos una semana después de su desaparición. El periódico cayó el hecho de que estaba desaparecida. El argumento, recuerdo en ese entonces, fue pues esto que se argumenta siempre a las familias de víctimas para no entorpecer las investigaciones, para dejar que fluyan. Entonces se optó por callar. La desaparición de María Esther se invisibilizó por parte del propio medio en el que trabajaba, y bueno, sigue siendo un enorme pendiente. Hay un tratamiento diferenciado, y pues las agresiones contra compañeras pues siguen. Tenemos el caso, por ejemplo, de otra compañera, Indira, que murió, por ejemplo, atropellada mientras reporteaba una marcha, trabajaba para TV Azteca. La empresa se desatendió, no asumió ningún tipo de gastos. Actualmente hay 5 compañeras que están bajo la protección del mecanismo, una de ellas de Zitácuaro, que tras el asesinato de Armando tuvo que salir también por motivos de seguridad, y otra compañera de Uruapan que tras recibir un balazo hace un par de años acudió hoy a presentar, me refiero a estos días, a presentar una denuncia por violencia digital, y se enteró que estaba dentro del mecanismo luego de 2 años de haber estado, de que había sufrido la agresión. Entonces, bueno, pues las agresiones surgen, la impunidad es la constante, y bueno, pues el panorama totalmente negro. Muchas gracias, Patricia, por tus reflexiones y por estos datos tan crudos. Desde 2009, la impunidad que persiste en el caso de María Esther y en el caso de muchas otras periodistas desaparecidas o asesinadas, ¿no? Como sucedió recientemente con 2 compañeras
en Veracruz. Después de escucharlas y muchas de mis compañeras panelistas han abordado el tema de qué hacer, pero ahora queremos profundizar un poco más en las propuestas, viendo el lado propositivo por positivo, y les doy 2 preguntas. Igual vamos a tener 7 minutos para la participación de cada una de ustedes. La primera sería, ¿qué se requiere para encontrar a las mujeres y acercar a las víctimas a la justicia? Y la segunda, ¿qué deben garantizar las autoridades en los casos de mujeres desaparecidas? Iniciamos de nueva cuenta contigo, Charo. Adelante, tienes 7 minutos. Gracias. Pues la respuesta de qué se necesita para encontrarlas, primero es buscarlas, ¿no? Porque es lo que hemos visto, que ni siquiera se busca. Una de las cuestiones que mencionó ahorita Balbina es cuando las familias reciben la respuesta de esperar 48 horas o 72 horas para poner el reporte, esto ya está prohibido legalmente y sigue pasando, sin embargo, ¿no? Como en muchas cosas, México ya tiene como normas, digamos, en lo que es en la teoría, en lo que está escrito en la norma, algunas son ya adecuadas. Claro, esta crisis de desaparición empezó en 2006 y apenas en estos años se están haciendo algunas de estas normas, pero por ejemplo eso, ¿no? Antes siempre les decían, tienen que pasar días para empezar a buscar a una mujer, porque puede ser esto, ¿no? Lo de la chica que se fue de fiesta y no regresó. Y es como, no tienen que pasar más que la familia pierda contacto con una persona para empezar a buscarla, ¿no? Eso ya está escrito, pero siguen sin respetarlo en muchos casos. Otra cosa es no minimizar las hipótesis de desaparición, que es lo que nos enfrentamos todos los días y que en el caso de las mujeres tiene un componente de machismo siempre bien fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de periodistas lo vemos con asesinatos o desapariciones, o sea, las fiscalías increíblemente salen a decir de inmediato, no, creemos que no tiene que ver con su labor periodística, ¿no? Es como, ¿pero por qué? ¿No? Si es una causa para vivir en riesgo en este país, ser periodista, ¿no? Y con mujeres, por ejemplo, sobre todo lo que les mencionaba, hablando en el caso de menores de edad, es como, es que a lo mejor ella se fue y no se ha reportado con la familia, ¿no? Lo vimos decir en estos días en Nuevo León. Bueno, sí, y si fue eso, ¿por qué es? ¿No? O sea, pregúntate por qué una mujer se va de su casa y no le avisa a nadie. La teoría, por ejemplo, la otra típica que siempre les dicen es que se fue con el novio, ¿no? O si son ya más adultas, bueno, tendrá un amante. Bueno, a lo mejor sí, pero ¿quién es ese novio? ¿No? En el caso de menores de edad es como, pues sí, pero el novio resulta que es un tratante de personas, 20 años mayor, que en realidad le enganchó por internet. Entonces, ¿se fue con el novio? Sí, pero porque está siendo víctima de un delito. Entonces, ahí es donde esas explicaciones no nos valen, ¿no? Por ejemplo, se supone también en cuanto a estos mecanismos y esto que normativamente suena muy bonito, que les digo que luego no se cumple, es que ya, bueno, se crearon las comisiones de búsqueda locales en cada estado del país, ¿no? La verdad es que hay gente que ni siquiera sabe que existe todavía. El 10 de mayo fui a la manifestación que se hace aquí de madres de personas desaparecidas y estaba hablando con una mujer que lleva ya años buscando a su hija y sin embargo se acaba de enterar que existe comisión de búsqueda porque nunca lo supo, nunca lo leyó y nunca le llamaron. Me decía, es que apenas ahora que fue la desaparición de Devani, como se hizo tanto escándalo, esta señora es de Tamaulipas, me hablaron de una comisión de búsqueda y me dijeron que me iban a ayudar a buscarla, ¿no? Y ella no sabía. Por ejemplo, las comisiones de búsqueda tienen que tener una cosa que se llama unidades de análisis de contexto, ¿no? Y entonces es lo que les digo por ejemplo, tienen que analizar la situación en la que una mujer desapareció. Y es eso, si la principal hipótesis es, se fue con el novio, pues ¿quién es ese novio? ¿No? O se fue por voluntad, por un tema personal, bueno, pues entonces, ¿qué situación estaba viviendo en su vida personal que la llevó a querer ella desaparecer? Estas unidades, además de analizar la situación particular de cada mujer, pues con el tiempo tendrían que ayudar a generar políticas públicas y sin embargo no hemos visto que nada de esto se cree todavía, ¿no? O sea, en el caso de mujeres, que las desapariciones muchas veces tienen que ver con trata de personas, pues igual y sí ves por ahí una campaña de ten cuidado con posibles tratantes y demás, pero yo digo, yo nunca he visto una campaña que diga, si tienes 15 años y vives violencia en tu casa, ¿qué puedes hacer? ¿No? Entonces,
no se están creando políticas, no hay prevención, porque ni siquiera hay estos diagnósticos claros de por qué desaparecen las personas, las mujeres. En el caso de periodistas, pues justo analizar qué estaba investigando, lo que no hace, les digo, ni con muertes ni con desaparición. Y bueno, y la otra que también yo he visto y creo que debería cambiar un poco es el tema de la colaboración a veces entre estados. Bueno, en parte porque también la comisión de búsqueda y las fiscalías se han dedicado a echarse la bolita de unos a otros, es otra de las cosas que pasa. O sea, la comisión de búsqueda dice es que el expediente lo tiene fiscalía y fiscalía no me lo da, y entonces yo no puedo hacer nada. O la Comisión Nacional dice es que las fiscalías locales a veces no me quieren pasar los datos. Y luego la colaboración, porque regularmente, o sea, si por ejemplo a una chica o a una mujer la tiene el crimen organizado, la tienen para trata de personas y se la quieren, lo primero que hacen es sacarlas del Estado. Y sin embargo, la investigación se queda a nivel local, ¿no? Entonces desapareció en Puebla y la investigación se queda en Puebla, ¿no? Y luego las mamás siguiendo pistas, tienen pistas de que ya la vieron en Querétaro, ya la vieron en Tamaulipas, ya la vieron en otro lado, pero pues no, allá no se investiga porque pues desapareció en Puebla, la investigación se queda en Puebla, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de desaparición sí falta todavía que se cree más estructura de cómo investigar una desaparición, porque además lo que siempre nos dicen las víctimas o las familias es, pues nadie está haciendo nada, ¿no? Nadie está buscando nada. Entonces, pues, ¿qué hace falta para encontrarlas? Pues buscarlas de verdad para empezar. Muchas gracias, Charo, por tu participación. Dalia, te hago las mismas dos preguntas. ¿Qué se requiere para encontrar a las mujeres y acercar a las víctimas a la justicia? ¿Y qué deben hacer o garantizar las autoridades en el caso de periodistas desaparecidas? Tienen 7 minutos. Sí, muchísimas gracias. Creo que en este caso quedaría sumarme a todas estas propuestas, estos señalamientos tan precisos y además en clave de solución que nos comparte Itzaro, ¿no? Porque como les decía en mi primera participación, ¿no? Lo que se requiere tal vez, o sea, pensando en este escenario también, ¿no? Sí, en clave de solución porque es muy puntual y clara sobre qué hacer, pero también un tanto desesperanzador frente a un contexto indiferente, hostil, generalizado de violencia de género, de crisis humanitaria, de derechos humanos, de crisis, bueno, tan inmenso que atravesamos, que vivimos todos los días en México. Creo que también lo que resultaría necesario, es decir, como una necesidad urgente, es sumarnos a este llamado de la búsqueda colectiva e incesante, ¿no? Y también, como decía Balbina, nombrarles. Yo, bueno, escuchábamos, por supuesto, y nombrábamos a María Esther, se nombró, por supuesto, a Adela, ¿no? También originaria de Guadalajara, luego que fue desaparecida en San Luis Potosí. Y yo justo hoy venía con la intención, con la intención de también invitarles a nombrar a todas, ¿no? Nombrarlas con su nombre, con su apellido, así como sus acreditaciones de prensa lo decían, ¿no? Igualmente hacerlo nosotras, ¿no? Nosotres. Y una de las historias y uno de los nombres que yo quería compartirles hoy, que quiero compartirles hoy, es el de Janet Fanjón Mislé. Ella es fotógrafa, freelancer y fue desaparecida en Tamaulipas en 2011 junto con 5 integrantes de su familia. Su caso fue uno de los más renombrados en ese momento porque, bueno, era cuando empezaban a sorprendernos estas desapariciones grupales de personas, ¿no? Es decir, que no solo se trataba de un integrante de la familia, sino que eran familias enteras. Su caso llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su caso llegó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hasta la fecha Janet no ha sido localizada, ¿no? Y hoy que la recuerdo, también recuerdo que en ese momento su historia, bueno, y le conocí a través de las voces de sus amigas, por supuesto, y la conocí cuando me tocó escribir su historia de desaparición en un proyecto que lleva por nombre, porque bueno, sigue en línea, tú y yo coincidimos en La Noche Terrible,
de nuestra aparente rendición, una iniciativa que surge también respondiendo a esta guerra contra el narcotráfico, con una apuesta de memoria, con una apuesta de verdad, con una apuesta, por supuesto, de no olvido. En ese momento, este proyecto recontó las hojas de vida de 127 periodistas desaparecidos, desaparecidas, asesinados, asesinadas, así como trabajadoras y trabajadores de la información. 127 contando desde el año 2000, cuando fue, bueno, esta transición de poderes, ¿no? Cuando pasamos de este PRI, bueno, en ese momento, ¿verdad? Por cuántas transiciones ya llevamos, y si de verdad son transiciones, también ahí está en la discusión, pero en el año 2000, ¿no? Cuando sucede esto. Y bueno, se lograron reunir estas historias. El ejercicio periodístico justo constaba de periodistas o estudiantes de periodismo, escribir los nombres, escribir estos testimonios, estos retratos de la búsqueda que realizan las familias, de este peregrinar, de esto que dijo la autoridad, para justo denunciar y sumarse, ¿no? Y para que no queden en estos números tan fríos, que en ese momento, bueno, era muy difícil hablar a ciencia cierta de cuántos casos, ahora también, pero un poco más oscuro aquello, y nombrarlos y posicionarlos, ¿no? De alguna manera, escribirles también era escribirnos y reconocernos en ellas, en ellos. Y por eso creo que frente a esta necesidad urgente, ¿qué es lo que debemos de hacer? Yo creo que el llamado tiene que ser, ya decía, gremial, social, colectivo, donde nos toque a cada una de nosotros, ¿no? Y podamos desde ahí exigir el alto a estas desapariciones y también construir desde ahí esta exigencia para encontrarles desde nuestras plumas también. Por supuesto, hay que seguir contando esas historias que se quedaron pendientes y que se buscaron silenciar, pero si no tenemos las condiciones para hacerlo, bueno, tenemos también que empezar a escribir estas historias porque también nosotros necesitamos esa justicia, sus familias necesitan esa justicia, necesitan verles de regreso, ¿no? Y recuerdo, porque cuando escribí la historia de Janet, fue cuando estaba en la universidad, fue hace unos 10 años, y con mi poca experiencia, ¿no? Y mi buena intención, creo que eso siempre ha marcado mi historia de vida. Recuerdo haber titulado su historia así, ¿no? Con la leyenda, porque lo que no se escribe, se olvida. Y cuando volví a ver este proyecto, lo pueden encontrar en línea, como nuestra aparente rendición, como tú y yo coincidimos en La Noche Terrible, ¿no? Incluso se imprimieron algunos libros. Pueden ahí leer las historias. Está ahí, por supuesto, la de María Esther y también la de Adela. Pues me recuerda precisamente que este llamado sigue siendo urgente, ¿no? O sea, esta idea que planteaba en ese momento con mi poca experiencia sobre lo que no se escribe, se olvida, también hoy cobra relevancia, ¿no? Sigue siendo igual de potente, sigue siendo o necesitaría ser igual de indispensable para poder construir desde ahí, porque si el Estado no recuerda, no registra o registra medias, si ignora nuestras desapariciones como mujeres periodistas, ¿no? Como mujeres periodistas también, no dejaremos que nos olviden, ¿no? Las nombraremos, gritaremos sus nombres y exigiremos su aparición con vida, pero sobre todo, aquí escribí yo, exigiremos una búsqueda colectiva e incesante, pues hasta encontrarlas. Y eso, creo que esa es la clave. Frente a la indiferencia del Estado, frente a su no olvido, estamos nosotras nos acuerpamos y nosotras no les olvidamos, ¿no? Eso creo que puede ser un camino. Muchísimas gracias, Dalia, por tus sensibles palabras. Y pasamos el turno a Balbina Flores, que, bueno, tiene mucha experiencia en el acompañamiento precisamente de las familias de periodistas desaparecidas, para que nos digas, Balbina, desde tu experiencia, ¿qué deben hacer las autoridades para garantizar la búsqueda, qué se requiere hacer para encontrar a estas periodistas? Bueno, contestando a esta primera pregunta, ¿qué deben hacer? Creo que en esta primera pregunta lo que quiero decir sobre qué deben hacer las autoridades para garantizar. Voy a compartir un poco los planteamientos que hicimos al Comité de Desapariciones Forzadas. Y una de estas primeras recomendaciones que hicimos era
Primero, que es indispensable que la Fiscalía Federal y las fiscalías locales incorporen en sus investigaciones desde un inicio las desapariciones forzadas con perspectiva de actividad periodística. Y así también que se dé acceso, que se garantice el acceso a los familiares y sus representantes legales a colaborar con las autoridades en las investigaciones. Otro punto que planteamos es que haya una mayor coordinación y comunicación entre la Fiscalía Federal, que por cierto es la que tiene ahora el caso de María Esther, bueno, desde hace rato lo tiene, no es ahora, y que la Comisión Nacional de Búsqueda unan esfuerzos y recursos para la localización de los 25 periodistas y entre ellos de María Esther y de Adela Yasmín. Que se establezca de manera inmediata una mesa de trabajo que nosotros propusimos a la FEADLE desde hace casi 2 años, entre autoridades de FEADLE, de la Comisión Nacional de Búsqueda y organizaciones de la sociedad civil y familiares para establecer una agenda y mecanismos de búsqueda de las y los periodistas desaparecidos. Y otro punto que agregamos es que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cumpla con su mandato de atender de manera integral a los familiares de periodistas desaparecidos y de estas periodistas, que si bien algunos de ellos se encuentran en el registro de víctimas, eso no ha garantizado la atención integral de estos familiares. ¿Por qué planteamos todo esto? Porque lo que descubrimos es que no solo no se investiga, sino las instituciones que existen para hacer investigación, para la búsqueda y para la atención integral de familiares no hacen lo que tienen que hacer. Las familias, digamos ahora, Propuesta Cívica junto con Reporteros Sin Fronteras, desde hace más de un año, seguimos litigando el caso de María Esther Aguilar Casime en la Fiscalía General de la República, porque la investigación está ahí, aunque también se encuentra una parte de la investigación en Zamora, Michoacán, ¿no? Entonces es posible que ellos ya no estén haciendo nada en el caso. Claro, tampoco la Fiscalía Federal ha hecho gran cosa, pero lo que hemos estado haciendo ahora es litigar estos casos. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita litigar. Se necesita ver adentro de las fiscalías qué está pasando con estas investigaciones. Se necesita acompañar a las y los familiares. Se necesita unir esas voces de estos familiares con los familiares de otras personas desaparecidas, porque no son distintas las situaciones que viven. Eso es lo que se necesita, pero también se necesita establecer todo un proceso de reparación de este daño que se ha hecho, que se tiene que incluir desde este momento. O sea, la reparación no va a ser después de que se descubra qué pasó. Son casos, en el caso de María Esther y de Adela Yasmín, que han transcurrido casi 12 años. La pregunta es, ¿los vamos a encontrar? No lo sabemos, porque incluso los indicios de por qué desaparecieron han desaparecido también con ellas. Vamos a encontrar elementos, sí, que fueron desaparecidas por su labor periodística. En el caso de María Esther es clarísimo, ¿sí? En el caso de María Esther hay indicios muy claros que no se siguieron desde un principio. Entonces, creemos que las autoridades tienen que cumplir con todas estas recomendaciones que además fueron incorporadas en la recomendación de la Comisión de Naciones Unidas que visitó en noviembre el país para documentar la situación de las y los desaparecidos en México. Entonces creo que tenemos que unir esas voces de estos familiares con los familiares de personas desaparecidas en general. No son los desaparecidos exclusivos los periodistas, son los desaparecidos de todos y todas. O sea, nosotros hemos buscado que los familiares se comuniquen, se encuentren, se apoyen, porque el gran problema que hay detrás es que los familiares desaparecidos siguen esperando a que ellos regresen, pero también enfrentan una situación terrible detrás. Muchos dejaron sus casas, sus vehículos, sus propiedades sin registrar. Entonces hay un problema que enfrentan las familias, es decir, ¿qué pasa con una casa que quedó a nombre del esposo, que ahora no está? ¿Sí? O sea, todos estos litigios se están llevando a cabo. Entonces, son procesos muy largos, muy difíciles, muy costosos,
pero que estamos tratando de acompañar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acompañar. ¿Qué tenemos que hacer? No olvidar. ¿Qué tendríamos que hacer para acercar a estas familias? Pues hacer que las autoridades trabajen. Y para hacer que trabajen hay que adentrarse dentro de las fiscalías. Creo que una de las grandes fallas y el porqué de la impunidad de tantos casos, de tanto de periodistas asesinados como desaparecidos en México, es esto, es que además de la burocracia, no hay esas técnicas de investigación específicas sobre el tema de desapariciones, pero tampoco hay una coordinación. Nosotros, estas propuestas de la mesa de trabajo, de la coordinación entre la Comisión Nacional de Búsqueda y la FEAL, lo propusimos desde hace más de un año. Y nos dimos cuenta que una vez que lo pedimos, porque lo estamos litigando no solo el caso María Esther, sino otros casos de desapariciones en la Fiscalía General de la República, digamos, son casos que no van ya a ningún lado. Entonces se tiene que ver hacia dónde se encamina. Pero este trabajo lo tenemos que hacer acompañados o muy de cerca con las familias. Nosotros tenemos como principio, junto con Propuesta Cívica, es no podemos nosotros hacer nada si la familia no nos autoriza. Entonces eso es fundamental, estar muy cerca de las familias, acompañar a las familias, pero también tener una atención integral y esperamos que las autoridades también lo puedan hacer. Muchísimas gracias, Balbina, por tu participación y tu trabajo y esfuerzo en este tema. Patricia, desde tu punto de vista, desde la forma en que has investigado y has vivido estos casos, ¿qué se requiere para encontrar a las mujeres y acercar a las víctimas a la justicia? ¿Y qué deben hacer las autoridades para garantizar esto? Bueno, obviamente coincido con mucho de lo que han comentado aquí, ¿no? Me parece que el tema pues de la investigación es fundamental. Yo creo que una de las cosas que uno observa y a mí en lo personal siempre me resultará muy sorprendente a la hora de reportear casos de feminicidios, es la ausencia de investigación de parte de las autoridades en los casos. Generalmente son las familias, la gente cercana, las que asumen los procesos de investigación, las que allegan los elementos a las autoridades para que armen sus casos, sus carpetas de investigación, y es más bien precaria los procesos que desarrollan. Lo comentaba ahorita Balbina, y yo creo que efectivamente existe un gran pendiente de parte de las fiscalías, de las procuradurías para una profesionalización en sus procesos de investigación, porque a la hora además que cae en la responsabilidad o delegan la responsabilidad en familiares, en cercanos para llegar los elementos, pues evidentemente se les pone en una situación de mayor riesgo a los familiares para hacerlo, ¿no? Hay pues familias evidentemente que están decididas, que entran, que participan, pero también existen, y con legítima razón, muchos familiares pues que se retraen, que el tema del miedo, el shock obviamente de haber, y el dolor de haber perdido a su familiar, de no saber dónde se encuentra, pues les hace que tomen decisiones diferenciadas entre unas familias y otras dependiendo de los casos, ¿no? Creo que existe algunos esfuerzos en el caso esfuerzos además muy importantes en el caso del gremio periodístico para visibilizar esto que mencionaba Dalia, ¿no? Visibilizar, no dejar de nombrar estos casos. Lo que hicieron periodistas en relación al tema de Miroslava para investigar, para llegar, a partir del trabajo periodístico, generar rutas de presión a las autoridades para que actúen, me parece fundamental. Y es una experiencia que yo creo que desde diferentes trincheras tenemos que retomar, porque sin duda representa una sacudida para las autoridades. A la hora de que los periodistas empiezan a asumir y a
a generar presiones sobre qué está sucediendo con las investigaciones de los compañeros, de las compañeras asesinadas y desaparecidas, pues evidentemente la actitud de las autoridades es diferente. En la experiencia que se ha construido en diferentes estados a nivel nacional con esfuerzos tan importantes como los que realiza pues Balbina, la gente de Reporteros Sin Fronteras y otra mucha gente que está empecinada en trabajar por la justicia, por el no olvido hacia los casos de asesinatos y de desapariciones de compañeros, a nivel de entidades, me parece que se está generando rutas en los diferentes estados de la República de cómo coordinarnos, cómo retomar estas experiencias para generar estos espacios también de presión a las autoridades para investigaciones. Lamentablemente, pues vemos que es la manera que las autoridades, que el Estado mexicano mínimamente voltea, y digamos ahí depende mucho de la voluntad, de la determinación del gremio como tal, ¿no? Las autoridades, su natura es la opacidad, la secrecía, el no hacer, la menor molestia que le generen los temas posibles, y finalmente como periodistas, por natura, pues nuestro objetivo es incomodar, el develar aquello que no quiera ser develado, y en el caso de los casos de los compañeros, de las compañeras, pues evidentemente hay una enorme preocupación sobre lo que está ocurriendo, y la organización me parece que está haciendo una vía, y es una vía muy clara, muy contundente frente a las omisiones del Estado mexicano, ¿no? En el caso de Michoacán, estamos explorando esas vías, las venimos construyendo, estamos evidentemente aprendiendo de las experiencias que se han ya generado durante mucho tiempo en el país, y bueno, pues estamos viendo que es la ruta pues que nos parece más funcional en este momento para hacer que la impunidad y la falta de justicia no priven o no sigan privando en los casos de los compañeros. Nuestro interés, lo comentaba un poco Balbina, pues ha sido explorar los mecanismos para poder tener injerencia directamente en los procesos de investigación, ver la ruta legal para que esto pueda cristalizar, porque pues es ahí donde se gesta la impunidad, donde está en las omisiones que hay en los procesos de investigación. En el caso de Michoacán, en este último reporte que les comentaba que nos entregó la Fiscalía, solo en uno de los casos de todos los compañeros asesinados y desaparecidos, hay 3 personas vinculadas al proceso. Y no fue por un proceso de investigación, sino porque estas 3 personas fueron detenidas en el lugar de los hechos. Entonces, bueno, pues lamentablemente es lo que vemos, y bueno, apelar, ser necios con la posibilidad de la organización y de, como dice Dalia, visibilizar, no callarnos y mantener la memoria fresca sobre todos estos casos. Muchísimas gracias, Patricia. Tenemos un pequeño espacio para preguntas y respuestas de quienes nos escuchan, respuestas de ustedes. Y hay una pregunta que nos hace Lidia Rita Bonilla Delgado. Dice, tengo una compañera amiga que es acosada laboral y sexualmente en el medio donde tiene ya 30 años trabajando. Ella ha sido reportera y ahora vende publicidad, pero su jefe la maltrata psicológicamente y pretende obligarla a que facture publicidad no autorizada por sus clientes. ¿Qué puede hacer? Porque teme perder su trabajo, por supuesto. ¿Alguno de ustedes desea responder? Balbina. Bueno, Dalia. Bueno, yo creo que, pues si la compañera tiene este problema hace rato, primero creo que tiene que tomar una decisión personal.
y es denunciarlo, ¿sí? Obviamente nosotros siempre recomendamos que estas denuncias no se hagan solas, sino se apoyen en organizaciones o se apoyen en personas que saben que les pueden acompañar, porque iniciar un proceso de denuncia ante un acoso o ante un hostigamiento, en este caso, y ante un maltrato, pues implica también un riesgo. Entonces, lo que le podemos recomendar es, bueno, aquí está CIMAC, no sé la compañera dónde se ubique, pero pues puede buscar a las organizaciones que se dedican a esto de mujeres. Hay muchísimas organizaciones en diferentes regiones del país y más aquí en la Ciudad de México. Entonces, que pueda contactar a las organizaciones, que pueda explicar claramente lo que pasa y obviamente pues también decirle que los medios tienen que asumir una responsabilidad en este caso, no pueden evadirla y obviamente pues una manera de obligarlos a que asuman esto pues es también visibilizando lo que pasa ahí dentro. Lo que sí es cierto es que si ella se ha dado cuenta de esto, no puede seguirlo callando. Dalia. No, Balbina tiene toda la razón y la voz de la experiencia, ¿no? O sea, creo que lo que podría agregar es que se sepa, que sepa que no está sola, pues, que no, que esto que está viviendo no es normal, no está bien y tiene la posibilidad de denunciarlo y de ser acuerpada y abrazada y acompañada por muchos periodistas, ¿no? Yo diría, para empezar, ya que su compañera esté externando esto en un espacio de discusión con mujeres periodistas, pues abre la puerta para encontrar algunas estrategias, herramientas como acercarse con CIMAC, con periodistas, con PUM, ¿no? Pienso con ellas, dejar ahí la puerta abierta y que sepa que no está sola, ¿no? Creo que eso es lo más importante y que nada está perdido, ¿no? Que habrá muchos otros espacios para publicar, para escribir, incluso para generar iniciativas propias e independientes para seguir haciendo lo que ama, ¿no? O sea, no, nada está perdido. Patricia y Charo. Bueno, yo nada más diría, aunque no sé si es tanto consejo para ella, pero en general que es muy lamentable que seguimos viendo estas situaciones todos los días. O sea, a pesar de que ya pasamos un Me Too, a pesar de que estamos como en un boom del movimiento feminista, por fortuna, y nos seguimos encontrando esto diario, ¿no? Es como de, ay, las mujeres y destruyen carreras de los hombres y dices, no, todo sigue igual. Y solamente decir que no olvidemos y que dentro de las muchas carencias que vivimos en esta profesión como periodistas en cuanto a condiciones laborales, tenemos que exigir también que haya protocolos de actuación en casos de eso, de acoso interno, ¿no? Tiene que haber códigos de ética y que esa ética no solo sea en cómo tratas a una víctima, sino también que estás entrevistando, sino también en cómo tratas a una compañera, ¿no? O a una subalterna dentro de los medios. Entonces, pues nada más que sigamos peleando por que haya actuaciones internas para evitar estos casos. Muchas gracias, Charo. Patricia, ¿quisieras agregar algo? Sí, pues yo ahí es obvio que el tema de la violencia contra las mujeres dentro del género es constante, frecuente. El tema del Me Too lo evidenció y pareciera que quedó ahí, ¿no? Que fue un momento que se perdió con el tiempo y creo que nos ha faltado en el caso pues de algunos, en el caso, por ejemplo, de Michoacán, pues mantener una agenda frente a además del tema de la exigencia de los casos de violencia contra los compañeros, profundizar una agenda en el caso de tema de género. Tenemos hoy el caso de una chica que se animó durante la marcha del 8 de marzo a denunciar el caso de un compañero de gremio que la violó cuando tenía 9 años. La actitud de gremio en general ha sido de silencio frente a una situación así. Acaba de obtener este hombre un convenio de publicidad con Congreso del Estado y es un tema que de pronto no queremos, en el gremio no quieren hablar de este asunto y me parece que es fundamental porque las violencias pues empiezan desde los propios integrantes del gremio, desde las empresas mediáticas y se expande. Entonces es un tema que no debemos sacarle, que tenemos que asumirle con toda seriedad,
porque, bueno, pues vemos el caso de esta compañera que ahora lo está consignando, de tantos años surgir un tema de acoso laboral y no sentir las redes de confianza para poderlo hacer público. Ese es un pendiente que tenemos que seguir luchando y avanzándole para no permitirlo, ¿no? Muchísimas gracias, Patricia. Una segunda y última pregunta por los tiempos es de Guadalupe López y se la hace a todas las expositoras. ¿Desde cuándo está a revisión el mecanismo de protección a periodistas y cuáles son los resultados que ha tenido? ¿Quién desea iniciar? Patricia, ya estamos contigo. Bueno, me parece que debería iniciar Balbina, que creo que es la que tiene más al dedillo el tema. Yo lo que podría comentar en el caso de Michoacán, hay un mecanismo local en el que se está trabajando que ha sido un tanto infuncional, parasitario del mecanismo federal. Pues está explorando, digamos, ver cómo se puede fortalecer como un mecanismo de respuesta inmediata en lo que se activa el federal, pero bueno, pues son esfuerzos más de tipo local los que estamos ahorita explorando, pero me parece que el panorama más que pudiera responder, pues lo va a tener Balbina. Balbina, adelante. Bueno, no, lo que quiero decir simple y sencillamente es que lo que tenemos ahora es que, bueno, el mecanismo está sobrediagnosticado, digamos, tiene unas evaluaciones constantes por parte de las organizaciones. Incluso nosotros hicimos recientemente un informe que se llama Bajo Riesgos, un análisis muy completo sobre los mecanismos de protección en América Latina, entre ellos México, y hacemos ahí 21 recomendaciones. Lo pueden ver en línea en nuestra página www.rcef.org, pero decirles que además están las 104 recomendaciones que hizo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México al mecanismo. Digamos, recomendaciones, observaciones y sugerencias no le han faltado al mecanismo. El mecanismo ahora se encuentra en un proceso de hacer todas estas consultas a nivel nacional para impulsar una nueva ley general de prevención y protección a periodistas y defensores. No sabemos en qué va a terminar esto. Bueno, sí sabemos, va a terminar en una iniciativa de ley que van a ingresar en septiembre o noviembre a las cámaras. Entonces, lo que podemos decirles es que si no sé la compañera dónde es, pero si estos foros se llevan a cabo en sus estados, en sus regiones, participen, cuestionen, revisen, propónganle al mecanismo cómo quieren que funcione, porque creo que el mecanismo ha sido creado para las y los periodistas, para las y los defensores, y nosotros tenemos que decir cómo queremos que funcione y que se mejore. Entonces, los resultados de esto quizás los veremos plasmados en la ley que se presente en septiembre o noviembre, que se ha anunciado, pero también hay que estar pendientes en cómo se plantea esta ley. Hay que participar, hay que leerlas, hay que cuestionar si hay algo que no nos queda claro o no nos gusta en esa ley. Muy bien. Charo, ¿tienes alguna? Pues no aportaría mucho, pero solo sí quisiera decir a manera de reflexión final también que yo espero que haya también más conciencia de cómo este problema, tanto de la desaparición como de los ataques a periodistas en general, es mucho más, o bueno, donde ocurre sobre todo es en los estados, ¿no? Y qué bueno que estén aquí ustedes que son de otros estados. Yo estoy en la Ciudad de México. A mí cuando a veces me preguntan del tema, les digo, yo no tengo nada que decir, ¿no? Aquí dentro de lo que cabe hay cierta seguridad. Y en cambio es en los estados donde vemos estas cuestiones sobre todo y cuestiones del mecanismo. No he conocido directamente testimonios, pero sí de que nos han llegado, de que luego la solución es como traerlos a la Ciudad de México para sacarlos del lugar de riesgo, pero están aquí y no tienen ni siquiera otro trabajo, ¿no? Entonces, tampoco eso es vida. Entonces, pues bueno, nada más dejarla ahí. Gracias. Talia.
Sí, yo creo que, o sea, a lo que abonaría es compartir la experiencia local, ¿no? Desde el caso Jalisco, desde donde me encuentro, son 79 personas las que están dentro del mecanismo, pero en lo federal, ¿no? De aquí, que están registradas en lo federal. Y en lo local, bueno, aunque tenemos nuestra ley de protección desde el año 2016, ¿no? Desde hace ya varios años, pues la implementación no ha sido la que nosotras esperamos, tanto como periodistas, como personas defensoras de derechos humanos, que se encuentran en la misma indefensión, ¿no? Donde no hay un seguimiento a sus denuncias, donde no hay la protección que requieren. Y como bien dice Itzaro, espero estar pronunciando bien tu nombre, más o menos, ¿verdad? Sí, lo suponía. El tema es que justo, ¿no? Hacen el mismo ejercicio, pero en lo micro, ¿no? Las personas que en Jalisco, al interior del estado, están siendo víctimas muy recurrentemente de estos atentados por las denuncias que están haciendo, los temas de investigación que están trabajando, son traídos a la capital, ¿no? Que es Guadalajara, y que no necesariamente garantiza 100% la mejora de sus condiciones de vida, tanto en términos de seguridad como de dignidad para seguir trabajando, para seguir comiendo, para seguir conviviendo con sus familias, ¿no? Con sus parejas, qué sé yo. Entonces también estamos en este mismo nivel de desprotección, tanto en lo macro, pensando en el nivel federal, como en lo local, que no terminan de implementarse correctamente y en beneficio de las personas que lo requieren y para quienes fueron creadas estas estructuras, ¿no? Eso creo que se replica finalmente. Muchas gracias, Dalia. Muchas gracias a todas por abordar este tema tan delicado y tan preocupante en el país, por hacer visible la desaparición de 25 periodistas en México. Y ya para cerrar, quisiéramos escucharlas una vez más, sus conclusiones sobre lo que hemos comentado, lo que han comentado cada una de ustedes. Y tienen 2 minutos para ello. Empezamos contigo, Charo. Sí, gracias. Pues simplemente bueno, nosotras que hemos estado en este tema de desaparición, creo que nos da un poquito de gusto amargo que ahorita se esté hablando mucho más del tema. Lamentablemente por un caso como fue lo de Devani, que se volvió viral, que se volvió pues un pésimo manejo que ya se supo, pero yo digo, pues por lo menos se está volteando a ver más el tema, ¿no? Porque como pues, nos han contado, hay experiencias que son terribles, una desaparición es una indefinición de no saber ni si está viva, si está muerta, dónde está, qué se hace con sus cosas, qué pasa con todo. Entonces, como dice Dalia, yo creo que es súper importante que se empiece a hablar más de esto, es súper valioso que se vea. Y ahora que tenemos más o menos cifras, aunque ya les conté algunas de las dificultades, pues sí preguntarnos por qué está subiendo, ¿no? Porque lo triste de la cifra de desaparecidos es que es una línea hacia arriba, ¿no? Aunque el presidente haya dicho es que ahora lo estamos atendiendo más que nunca, no, porque la cifra sigue subiendo y tendría que haberse estabilizado o empezar a bajar si encontraras a las personas, pero la cifra sigue subiendo y subiendo. Entonces, pues tenemos que estar atentos de qué está pasando y hablar de esto y de que no se convierta, como les decía, en una nueva manera de agredir a las mujeres, el desaparecerlas. Muchas gracias por tus conclusiones. Dalia, ¿nos compartes las tuyas? Yo haría un resumen de lo que he compartido, o sea, no diría nada nuevo, sino solo se lo resumiría. Creo que el compromiso social que tenemos como periodistas, como ciudadanas, como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos en este México tan doloroso y tan cruel que no está dejando a nadie exenta de esta situación, es sumarnos, ¿no? Y lo que siempre decimos y como lo que siempre dicen las familias buscadoras, no esperar a que nos suceda a nosotros para hacer algo. Y no necesitamos ser terriblemente en este país periodistas para que nos desaparezcan, ¿no? Pero si ya también nos estamos dando cuenta que eso nos está sucediendo a nosotros, a nosotras, creo que no sé si lo correcto, si lo ideal, si lo urgente, si lo necesario, es sumarnos desde ahí, como bien lo decía Balbina, como bien lo decía Patricia, unirse como familia, por ejemplo, empezar por las propias familias a reconocerse entre sí y desde ahí acompañar, ¿no? Acompañar y reconocernos. Yo lo que les contaba era que cuando escribíamos esas historias de tú y yo coincidimos en la noche terrible, pues al escribirles
a escribir sus historias, nos escribíamos también a nosotras, a nosotros, ¿no? Escribíamos una posibilidad, somos también una víctima potencial, aunque esto suene horrible, ¿no? Horrible, pero es así. Y entonces también diría que, como lo compartía, si bien quedan pendientes esas investigaciones que se quedaron pues en pausa tras la desaparición de una periodista, de un periodista o el asesinato, pues creo que justo también como un acto de exigencia, como un llamado a la sociedad a decirles, oigan, nos están silenciando y les están quitando a ustedes también un derecho a ser informados, creo que lo que deberíamos hacer también es dedicarnos a escribir esas historias, no las de la investigación que quedó pendiente, ¿no? Claro, eso es importante, pero también escribir estos casos y encontrar y desentramar dónde está el origen de estas desapariciones, el origen de estos asesinatos, justo en el camino hacia la justicia, ¿no? Y lo contaba y lo mencionaba Patricia. Creo que ese es el caminar, eso es lo que nos toca, porque también nosotros merecemos esa justicia y no ser olvidados. Y si lo hacemos, bueno, nadie más nos va a mencionar, nadie más nos va a contar, no vamos a aparecer en una primera plana, en un portal de noticias. Muchas gracias, Dalia. Balbina, tu reflexión final. Bueno, mi reflexión final es que nos sigamos preguntando siempre que podamos dónde están y quién los busca, ¿sí? Porque eso nos hace también reflexionar en hasta dónde va nuestro compromiso personal, como organizaciones, como sociedad. No, a mí me parece muy bien que se haya organizado esta mesa. Es la primera vez, desde el primer caso de desaparición que conozco en 2003, que veo una mesa en la que se aborda específicamente el tema de las desapariciones de las y los periodistas en México. Es increíble, pero es así la realidad. Hay que seguir visibilizándoles, hay que seguir nombrándoles. Si están en el lugar donde están las familias, búsquenlas, pregúntenles cómo están. Ellos siguen enfrentando situaciones difíciles, ellos siguen, algunos tienen nuestro apoyo, pero también no podemos llegar a todas las familias. Sin embargo, con las que hemos logrado un trabajo más cercano, lo estamos haciendo. Próximamente, en algunos meses, ustedes conocerán algunos de los resultados que tengamos en estas investigaciones. Sigamos presionando, igual les avisaremos qué pasa con esta mesa de trabajo con la Fiscalía General de la República, con los familiares. Creo que por ahí hay que seguirlo, o sea, hay ejes sobre los que podemos trabajar, la difusión, la visibilidad, pero también no dejemos a un lado el litigio. Creo que como periodistas nos corresponde seguir preguntando dónde están y quién los busca. Creo que eso es algo que tenemos que seguir señalando todos los días, porque los desaparecidos no están muertos, no están vivos, no están en ningún lado. Y sus familias también han sido olvidadas, como muchas familias de las y los periodistas asesinados en México. Entonces, ese es nuestro compromiso y esa es, digamos, el mejor trabajo que podemos hacer por ellas y por ellos, por sus hijos, porque muchos dejaron hijos pequeños que ahora son jóvenes que están trabajando, pero que siguen enfrentando traumas muy fuertes que no han sido superados. Muchas gracias, Balbina. Bueno, cerramos esta etapa de conclusiones contigo, Patricia. Adelante. Bueno, pues yo comentaría que, bueno, sin duda el periodismo es claro que es un asunto de interés público, que como tal no está consignado en la Constitución, que nos toca a nosotros como periodistas hacerlo evidente, y que cada que una compañera, un compañero desaparece, es asesinado, esta posibilidad del ejercicio de derechos de la sociedad pues se ve afectada. El tener claro y el clarificarle a la propia sociedad la importancia de el por qué no deben asesinar, el por qué no debe desaparecer a un periodista, creo que es una tarea que tenemos que seguir asumiendo en la medida en que el Estado mexicano no responda, no atienda, no se meta de fondo a resolver estos asuntos.
Las herramientas que tenemos como periodistas, pues son las que ejercemos día a día, con la investigación, con el reporteo, con el trabajo. Es ahí donde está nuestra fortaleza y es ahí donde emanan los miedos de todos aquellos intereses que se ven afectados con esto que hacemos día a día. Yo coincido con cada una de las que han hablado aquí, del tema de visibilizar, del mantener la voz en alto, del no olvido, y bueno, la apuesta a generar redes, comunicantes en el gremio que estén hablando, que estén visibilizando estos temas, me parece fundamental. Y en la medida de nuestras fuerzas personales, y de la organización, que logremos como periodistas, pues que los familiares, la gente que tiene a alguna compañera desaparecida, algún compañero desaparecido, asesinado, pues tengan claro que algunas necesidades en compañeros seguirán vivas por seguir alzando la voz por ellos y por seguir insistiendo en que aparezcan y que se sepa qué pasó, ¿no? Muchísimas gracias a todas, a Dalia, a Balbina, a Ischaro, a Patricia, por su contribución y esperemos que, como dice Balbina, es la primera mesa, pero que no sea la última, que volvamos a reunirnos, que volvamos a vernos, ojalá personalmente para poder abrazarnos y abrazar a todos a quienes tienen a un familiar desaparecido. Concluye así este conversatorio y CIMAC los invita también al cierre de la Semana Internacional por la Libertad de Expresión de las Mujeres con el conversatorio Participación, Representación y Violencia, vigencia del capítulo J de Beijing 1995. Memorias del foro, mañana 20 de mayo de 2022 a las 11 de la mañana con la participación de Belén Espineta, comunicador de Igualdad de Argentina, Sandra López de Gama de Ecuador, Rosy Rodríguez de la Red Nacional de Periodistas de México, Silvia Trujillo de La Cuerda de Guatemala, Tobián Ledesma Rivera, directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, María Paula Martínez Concha de la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, y Lucía Moguel de CIMAC como moderadora. Esperemos nos acompañen. Al término, la clausura con Lucía Lagunes, directora general de CIMAC. Muchas gracias a todos y a todas.